Le agradezco a mi querido amigo y periodista de la revista Proceso, Genaro Villamil, que ha seguido paso a paso desde hace varios años este tema y que ahora estamos, Genaro Villamil, en este nuevo capítulo. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cómo viste, cómo ves que se juega? Evidentemente estamos retrocediendo en el reloj del tiempo y estamos otra vez en un pacto de los precandidatos presidenciales o de los aspirantes a la presidencia de la República con las televisoras, en especial los del PAN y los del PRI, para prácticamente aprobar una contrarreforma, es decir, eliminar todo aquello que era lo importante y novedoso de la reforma de telecomunicaciones, de la reforma constitucional del 2013, que implicó una reforma fundamental al artículo sexto constitucional, donde se prohíbe de manera absoluta presentar como información lo que es propaganda pagada, ¿no? Ese es un artículo constitucional. Y además le otorga facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones de regular y definir lo que son los derechos de las audiencias. Y después, en el 2014, pues hay toda una serie de artículos de la ley secundaria que aterrizaron ese derecho constitucional. Lo que están aprobando el PRI y el propio PAN es una contrarreforma. Estamos regresando, nada más para tener una idea, Carmen, de lo importante que es este asunto. Recordemos que en el 2012 hubo un movimiento de jóvenes llamado el Yo Soy 132, que surgió precisamente como un movimiento que estaba defendiendo el derecho de réplica frente a los medios de comunicación que estaban alterando la información de aquella visita de Peña Nieto a la Ibero. Y el movimiento 132 representó una presión social y política muy importante para que se hiciera esta reforma, para que se reconocieran los derechos de las audiencias. El derecho a la réplica es uno de esos derechos, pero también uno de los derechos fundamentales es que no se engañe a los televidentes o a los radioescuchas presentando como información lo que en realidad es propaganda pagada con recursos públicos. Y otro asunto muy importante para dimensionar el tema es el propio caso de tu equipo de trabajo y tú misma en MBS. Hubo una violación evidente del derecho de las audiencias de MBS al cancelar el programa en la radio. Se ignoraron esos derechos, no prosperaron los amparos y supuestamente con los lineamientos nuevos y con el IFETEL se iba a avanzar en este terreno. Ahora lo que están haciendo es un retroceso completo. Bueno, pues estamos frente a esto que ya lo ha narrado Genaro Villamil. ¿Cómo ve la MEDI, cómo ve el presidente de la MEDI este panorama, lo que aprobaron ayer y lo que tendrían que tomar en cuenta los senadores de la República con esta reforma que le llama contrarreforma, Genaro Villamil? Me voy a ir al nodo del asunto, Carmen, Genaro, si me lo permiten. Les voy a leer el párrafo cuarto del artículo del servicio público, que es el 256, donde está el nodo de todo el problema, Carmen, Genaro. Dice así: que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Fantástico, lo celebro. Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante. Fantástico, estoy totalmente de acuerdo. Pero dice, en su código de ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta acción. Es decir, ellos son los que van a determinar cómo interpretan y cómo ejecutan esta prohibición. Un mandato constitucional se les deja para que lo ejecuten los regulados. Valiente reforma están presentándonos los diputados en este instante, una contradicción jurídica con una falta de racionalidad constitucional extraordinaria. Y además hay un tema fundamental. La reforma, como está muy bien hecha, está muy bien planteada, hace de lado, elimina literalmente a los enemigos de esta práctica
antiética, antijurídica y que va en contra de los derechos fundamentales que son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien literalmente se hace de lado, ya no, en los lineamientos en materia de defensoría de los derechos de las audiencias que tenían que realizar, pues ya no son competencia de ellos. Y por otra parte, quedan los defensores de las audiencias como empleados de las radiodifusoras, porque ellos además los van a contratar, van a decidir por qué tiempo, además los someten a los códigos de actuación ética que ellos mismos establecen, y los únicos que podían defender claramente, contundentemente los derechos de las audiencias quedan desactivados. Por un lado, la autoridad, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano autónomo, constitucional y técnico, y por el otro lado, los grandes actores de la batalla cotidiana que iban a ser los defensores de las audiencias. Francamente, es terrible las condiciones en las cuales se presenta en este caso esta reforma. Y por otro lado, Carmen, fue muy apetitosa la carnada. Fue justamente este artículo que comentamos, Genaro, tú y yo, la última ocasión que hablamos, que fue esta famosa diferenciación entre opinión y editorialización. Más de la mitad del documento se dedica a argumentar eso, cuando en realidad lo que querían era meter estos párrafos que acabo de leer. Ni más ni menos. Genaro Villamil, ¿qué sigue? Lo que sigue y debería seguir es una defensa del Instituto Federal de Telecomunicaciones a su propia naturaleza. A mí lo que me parece todavía terrible es que los comisionados, el pleno de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se hayan quedado callados frente a esta evidente contrarreforma que cercena las facultades, la autonomía de este organismo que fue creado por una reforma constitucional y por una reforma de la ley secundaria que evidentemente estaba planteando evitar justamente esto, que los propios poderes fácticos de los medios decidieran y se autorregularan, porque caíamos otra vez en la misma situación de aquella ley Televisa del 2006 y de aquella crisis del 2012, cuando evidentemente estaban las televisoras alineadas a un candidato presidencial que además tenía contratos muy fuertes. El siguiente paso, la siguiente estación es el Senado de la República. Uh-huh. Ojalá en el Senado de la República se pueda frenar este asunto, que es realmente grotesco, porque además están aprobando esta reforma cuando está en la Suprema Corte de Justicia la definición de dos controversias constitucionales sobre el tema de los lineamientos de defensa de los derechos de las audiencias, y el Congreso se adelanta a la Suprema Corte de Justicia como previendo que evidentemente no van a pasar esas controversias en los términos que lo había planteado la Consejería Jurídica de Los Pinos y el Senado de la República, ¿no? Que la principal censura previa se da por los intereses de los concesionarios, no de no de la autoridad que presiona a los periodistas. Los principales escándalos y casos de censura en la radio, en la televisión que hemos visto en los últimos años, incluyendo tu caso, Carmen, es de los dueños de los medios que están cancelando espacios de información plural. Entonces, no nos vengan con el cuento de que esto es como una especie de Venezuela. Es una demagogia absoluta lo que están haciendo, ¿no?